por el viaje hacia Argentina. Nos vamos a ver a Cynthia Rubinstein. Ella, fue Human Resources Influencers en el puesto número 1, elegida por sus colegas en este año 2021. Trabaja en consultoría organizacional hace más de 20 años y desde hace 6 utiliza metodologías ágiles. Escribió el libro Design Thinking en Acción, tiene un podcast Agilidad ATR y también una comunidad facilitando la transformación. Su Twitter lo tienen ahí, la pueden encontrar como Cyn Rubinstein y hoy va a hablar sobre Agile People. Bienvenida, Cynthia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué emoción. ¿Cómo estás? Hola, Cynthia. A nosotros también nos encanta Uruguay. Igual tenemos muchos amigos argentinos que se están viniendo, pero a vivir, que están sacando la cédula, que se están instalando. De voluntarizo, no sé si hay un listado, avísenme y... Después te paso a la gente. ¿Nos están ocupando el país? Bueno, pero son buena gente. Por suerte vos con buena gente. Bienvenida, Cyn. Nos encanta que estés acá. Sabés que tenés un club de fans ya en Uruguay, así que bueno, felices de que nos acompañes con este tema tan importante. Así que bueno, todo este tiempo para vos, para que puedas compartir tus conocimientos. Muchas gracias. Gracias por este ratito, la verdad que son poquitos 20 minutos, pero vamos a intentar compartir herramientas y tips para pensar en el protagonismo, en el liderazgo de recursos humanos a la hora de la transformación y en particular de la transformación Agile. Para los que no me conocen, me presento muy brevemente. Me caracterizo por ser una facilitadora optimista. Soy una mujer de la agilidad, consultora en transformación cultural. Escribí ese libro que se llama Design Thinking en Acción, del cual estoy muy orgullosa. Espero que alguno lo tenga. Se puede pedir por Amazon. Y sí, este año tuve la suerte de haber sido elegida como la top 1 de Nature Influencers, votada por los colegas de recursos humanos. Así que bueno, vengo con un año muy hermoso de reconocimiento y de amor y principalmente de aprendizaje. Y además facilito programas abiertos para los colegas donde comparto mis herramientas, uno de estructuras liberadoras y otro de design thinking, así que si alguien está interesado y hay un QR para poder compartir esa información. Pero básicamente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del rol de recursos humanos como impulsor de la transformación cultural. Vamos a hablar de cómo hacemos para transformar nuestras prácticas y nuestro mindset, siendo de alguna forma áreas que gestionan la cultura organizacional. En principio, quiero básicamente, para contarles algunas definiciones para los que no están en tema o queremos repasar un poco sobre la agilidad, 3 o 4 slides sobre eso. Los que quieran profundizar aún más los conceptos, les recomiendo que se metan en Spotify, en el podcast Agilidad ATR, donde solamente en 10 minutitos comparto conceptos claves de la agilidad. Lo hice cortito porque yo no tengo mucha paciencia para escuchar podcasts largos, así que grabé el podcast que yo escucharía y ahí lo tienen. Si alguien quiere entrar, busquen en Spotify, Apple o cualquier otra plataforma de podcasting y van a encontrar Agilidad ATR, un podcast hecho con mucho, mucho cariño. Y básicamente, para definir la agilidad, a mí me gusta usar el nombre que la agilidad para mí tiene, que es adaptabilidad. Es nuestra capacidad de adaptarnos a entornos complejos, nuestra capacidad de adaptarnos en contextos de alta incertidumbre, nuestra capacidad de hacer incluso sin tener todas las respuestas. Y las áreas de personas, todo el tiempo estamos en contextos de mucha incertidumbre. Trabajar con personas hace que tengamos un montón de complejidad que tenemos que gestionar. Así que como este camaleón, la adaptabilidad y la agilidad son... Y además la agilidad es un movimiento. Y con esto quiero empezar a ir un poquito más lento. ¿Sí? La agilidad nos exige tanto tener un mindset adecuado como también accionar en consecuencia, ¿no? Hoy por hoy hay mucho material sobre agilidad, hay muchos cursos, mucha movida, está bastante de moda y realmente pensar en la agilidad es pensar en una forma distinta de conceptualizar nuestra forma de entender y de pensar los procesos de las personas, pero también eso necesita y requiere de un movimiento hacia la acción. Hablamos de que la agilidad es un movimiento entre el way of thinking y el way of working, de alguna forma que estos dos se mantengan sincronizados y que se mantengan en coherencia, también hace que en recursos humanos podamos liderar la transformación siendo agentes justamente de cambio. Y si podemos ir a la definición más básica y para estar todos en la misma página, la agilidad, viéndolo desde el modelo del corazón de la agilidad, un modelo de una agilidad despojada de ornamentos y de decoraciones, el corazón, lo central de esta agilidad es la capacidad de los equipos de reflexionar para mejorar y de colaborar para entregar valor. Si un equipo es capaz de reflexionar y tener en sus agendas tiempos para la reflexión, y esa reflexión apunta a buscar mejoras, a buscar entregar
de alguna forma mejores versiones de lo que hacemos, si somos colaborativos en vez de ser competitivos, si logramos trazar puentes de colaboración interárea, si dejamos de trabajar en silos y además lo hacemos para revisar qué es valioso para nuestros clientes y cómo entregar ese valor, entonces estamos haciendo agilidad, independientemente de las metodologías ágiles. Pero la definición que a mí más me gusta, me están sacando el termo con mate, cosa que es muy bueno para esta hora, es la capacidad personal y organizacional de accionar humanamente ante la complejidad. La agilidad es algo que realmente cuando uno empieza a analizar y a pensar a qué es lo que nos invita justamente a poder accionar de forma humana, entender que no tenemos todas las respuestas, que hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos y hay cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos, y toda esta incertidumbre saca de nosotros justamente las competencias más humanas, la capacidad de sentir y de manifestar nuestra vulnerabilidad, la capacidad de ser empáticos, la capacidad de entender los propósitos de para qué estamos haciendo las cosas. Y para sostener todo esto, les muestro esto que es súper interesante. Es un estudio llamado State of Agile de este año, es el quinto estudio. Y si nosotros vemos en este estudio y analizamos cuáles son las barreras que las organizaciones tienen para adoptar la agilidad, miren lo que sale en los primeros puestos, ¿no? Una de las primeras barreras para hacer agilidad y para transformar la cultura hacia una agilidad es que los procesos y las prácticas son incoherentes, que la cultura organizacional que tenemos no se condice con los valores ágiles, la resistencia al cambio que observamos en los equipos y obviamente la falta de habilidades y la falta de experiencia y la falta de participación de los líderes. Si nosotros nos fijamos en las primeras 5, el top 5 de las barreras que tiene la implementación o los desafíos de la agilidad, nos damos cuenta que las 5 barreras iniciales todas tienen que ver con la cultura organizacional. Por lo tanto, cuando hablamos de la transformación cultural y cuando hablamos de que recursos humanos puede protagonizar y puede liderar esta transformación junto con el negocio, cuando vemos esto nos damos cuenta cuáles son nuestras competencias, cuál es el área de incumbencia que tenemos. Nosotros podemos facilitar la transformación cultural que se requiere justamente para abrir esas barreras y que la organización pueda ser agile. En definitiva, esta encuesta y todas las encuestas que hablan sobre los desafíos de la agilidad nos llaman a la acción a las áreas de personas. La agilidad no es un tema de IT, no es un tema de tecnología, es un tema de cultura organizacional. La transformación digital sin transformación cultural tiene un montón de barreras que justamente hay que poder trabajar. Ahora, cuando yo me enfrento a las conversaciones con los colegas de recursos humanos, lo que yo me pregunto y les pregunto es, ¿podemos liderar la transformación cultural sin nosotros transformarnos primero? ¿Podemos nosotros ser confiables si nuestros procesos y prácticas desde recursos humanos no son ágiles? Y la verdad que ahí está el quiebre que hoy quiero generar con estos pequeños minutos. Para liderar la transformación tenemos que ser capaces de transformarnos primero nosotros. Y esto de la transformación hacia adentro es un poco lo que la encuesta también de State of Agile, pero mirando a recursos humanos, nos dice, que es que el papel de recursos humanos en la transformación ágil es básicamente dar un buen ejemplo, es ser un ejemplo de agilidad, es revisar nuestros procesos, nuestras prácticas, la forma en que nosotros colaboramos para entregar valor y reflexionamos para mejorar lo que hacemos. El 44% de la gente dice que recursos humanos apoya y alienta estas formas, que puede facilitar la transformación. Y en particular, cuando nos preguntamos cuáles son los requisitos para que recursos humanos pueda dar este paso y pueda acompañar adecuadamente la transformación, lo que nos dicen las organizaciones es que recursos humanos tiene que poder tener la mentalidad ágil, pero también tiene que tener la capacidad de hacer ágilmente, ¿no? No solamente una cuestión de mentalidad, sino también una cuestión de acción. Y por último, además, generar, miren qué interesante, un ambiente psicológicamente seguro para que se pueda hablar abiertamente sobre la transformación y poder dar y recibir feedback para justamente poder generar estas mejoras. Con todo este escenario, yo lo que quiero presentarles como herramienta hoy es una herramienta llamada Cultural Canvas, ¿sí? Que es una herramienta que yo lo que recomiendo es que se pueda trabajar primero en el área de recursos humanos para poder desarrollar una reflexión de transformación interna hacia adentro del área y después poder acompañar en todos los equipos y en la organización en general este pasaje por esta herramienta maravillosa. Es una herramienta creada por Gus Rasetti, es una herramienta que lo que nos ayuda es a ubicar diferentes
puntos de conversación donde podamos trabajar y transitar una serie de preguntas que nos van a ayudar justamente a diseñar qué tipo de cultura organizacional queremos sostener ahora que queremos ser ágiles, ahora que estamos haciendo transformación digital, ahora que nuestros negocios empezaron a cambiar, ahora que de repente tengo e-commerce, cosa que antes no tenía, ahora que la digitalización me lleva a un desafío distinto y hasta a negocios distintos. Entonces, lo que este cambio cultural nos plantea es, para poder transformarnos, está bueno revisar algunas cuestiones, y en particular lo que este Canvas nos plantea revisar son todas estas cosas que vamos a ir repasando a lo largo de los minutos que nos quedan de esta presentación. En principio, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué existimos como equipo? ¿Para qué existimos como equipo? ¿O por qué existimos como equipo? Nos da un sentido de propósito muy interesante. Y es preguntarnos esto, ¿qué sentido tiene lo que hacemos en la organización? ¿Qué es lo que es valioso? ¿Por qué la organización necesita a recursos humanos facilitando la transformación? ¿Por qué tenemos un lugar en la organización? Y en segunda medida, ¿qué valores tenemos o en qué creemos como equipo, ¿no? Esto que está en el corazón, que está en el centro, es lo que si ustedes van a tratar de probar esta herramienta, yo les recomiendo que comiencen a hacer. Primero siempre definir el propósito, por qué existimos o qué hacemos en la organización que tenga sentido, y después cuáles son las creencias que tenemos como equipo, en qué creemos, ¿no? Luego de esta primera parte de este Canvas, de esta reflexión, que es una reflexión que tenemos que dar de forma profunda, si usamos algunas herramientas podemos usar estructuras liberadoras, que es lo que yo les comenté al principio que hago en mis talleres. Yo les puedo recomendar una estructura liberadora llamada, por ejemplo, 9 porqués, que nos ayudan a trabajar sobre esto. Pero si no, simplemente haciendo la pregunta podemos llegar a recolectar un montón de información. ¿Para qué existimos o por qué existimos y en qué creemos? Una vez que pasamos esta primera reflexión, que es más profunda y es más emotiva, quizás si hablamos de los propósitos, hablamos de la interpelación a la parte más emocional de la reflexión, vamos a los comportamientos observables. Y ahí nos podemos preguntar como equipo qué comportamientos premiamos y qué comportamientos castigamos. Esta foto nos va a ir permitiendo pensar después qué tipo de cultura queremos diseñar, o sea, hacia dónde queremos ir. Entonces, en este equipo, ¿qué es lo que felicitamos y qué es lo que castigamos? ¿Qué es lo que nos enoja y qué es lo que nos da satisfacción? Entonces, una vez que empezamos a conversar sobre esto, luego podemos empezar ya a definir y a mirar cómo estos comportamientos hoy por hoy pueden de alguna forma ser premiados o castigados en función de la transformación que nosotros queremos dar. Luego tenemos la priorización, y es lo que sigue en este Canvas, que es cuáles son las prioridades que tenemos a la hora de poder tomar nuestras decisiones o nuestras acciones. Y la idea de este Canvas es que se redacten como se redacta un manifiesto. Si recuerdan o no conocen el manifiesto, les pido que lo busquen, el manifiesto de la agilidad creado en el 2001, donde dice, por ejemplo, que las personas y las relaciones están por sobre los procesos y las herramientas. Cuando el manifiesto de la agilidad nos dice esta frase tan clave para la agilidad, que es, nos importan mucho más las personas y las relaciones, porque ahí está la capacidad de hacer resultados por sobre las herramientas y los procesos, no dice que no nos importan las herramientas y los procesos, pero dice que mucho más nos importan las personas y sus relaciones. ¿Por qué? Porque si eso no funciona, ¿para qué tenemos herramientas y procesos, ¿no? ¿Quién los llevan a cabo? ¿Quién los hacen funcionar? Entonces, en esta parte del Canvas, lo que yo les recomiendo que usen cuando lo empiecen a utilizar, si es que lo quieren probar, es el mismo formato. ¿Qué nos importa por sobre qué cosa? ¿Qué es lo que nos importa más por sobre otra cosa que nos importa menos? Por ejemplo, ahí les pongo un ejemplo, vamos al ejemplo. En Sapos, por ejemplo, está como prioridad sorprender a los clientes incluso por encima de los beneficios. La velocidad incluso por encima de la perfección puede ser una prioridad. Nos importa más ser veloces por encima incluso de ser perfectos. Nos importa crear valor a largo plazo, incluso sacrificando los resultados de corto plazo. Estoy mostrando ejemplos para que vean el tipo de reacción. La visión creativa incluso por encima del conformismo. Confiar en las personas incluso por encima de los procesos. Digo, lo que hacemos en este caso, en esta parte de este Canvas, que es la parte de prioridades, es empezar a definir qué nos importa por sobre qué, ¿no? Para poder entender cómo nuestros comportamientos también establecen prioridades. Entonces tenemos el propósito, que es para qué existimos, los valores, que es en qué creemos. A ver, no sé si estará bien grande para que se pueda ver, espero que sí, veo un poquito la pantalla. Por ejemplo, pasión por los clientes, pensar en grande, ir a lo profundo, etcétera. ¿Qué comportamientos premiamos y qué comportamientos castigamos? Por ejemplo, los AUDES, ellos premian la empatía, el sentido del humor,
y se castiga, por ejemplo, la parálisis por sobreanálisis. Y luego de hacer ese ejercicio, vamos a ir al ejercicio número 5, que es preguntarnos cómo incentivamos a que todas las personas quieran y se sientan seguras para participar. Ustedes saben que la seguridad psicológica, según Google, el estudio del proyecto Aristóteles, es el factor clave para un equipo de alto desempeño. Que las personas puedan ser ellas mismas, que puedan expresarse libremente, que puedan equivocarse y aprender sin que esto tenga consecuencias. Entonces, la pregunta que nos hacemos en esta parte de este Canvas es cómo podemos promover participación y honestidad de alguna forma para neutralizar el pensamiento grupal o el silencio de las ideas más disidentes. Por ejemplo, nadie te obliga a ser polite, podría ser uno de los conceptos de este Canvas, o acostumbrarse a la vergüenza de mostrar el trabajo inconcluso como una forma de ir mostrando un preliminar. Una vez que terminamos de transitar esta conversación sobre seguridad psicológica, vamos a ir a la segunda parte, que es el feedback y los rituales. El feedback lo que nos va a preguntar como equipo es cómo nos estamos ayudando a aprender y a crecer mutuamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer en nuestro equipo hoy el feedback o cómo deberíamos hacerlo si pensamos en la transformación cultural? Por ejemplo, el feedback anytime, el feedback como un arma, el feedback como un abrazo a la introspección. ¿Cómo estamos interpretando hoy el feedback? ¿O es un feedback burocrático, administrativo, que nos damos una vez por año, que nos damos cuando algo sale mal? ¿Cómo estamos hoy gestionando el feedback? Es otra de las partes de esta herramienta que vamos a compartir. Y luego, en el séptimo puesto de esta herramienta que estamos transitando, es cuáles son las formas particulares para iniciar, manejar o celebrar nuestros proyectos. ¿Cómo estamos haciendo de alguna forma para tener estos rituales que nos permiten entender dónde estamos ubicados, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo? Como ven, es un Canvas muy integral que nos hace ir desde el propósito o por qué existimos, hasta qué necesitamos para ser singulares y para tener seguridad psicológica, cómo hacemos para darnos feedback, cómo estamos haciendo nuestros rituales y también, y en último lugar, cómo estamos tomando decisiones, cómo nos estamos reuniendo y qué reglas y normas estamos sosteniendo. La idea de este Canvas básicamente es que ustedes desde las áreas de personas puedan sentarse a analizar qué tipo de cultura hoy sostiene el equipo en su gestión y si esto que hoy hacemos es realmente ágil o tenemos que generar una mejora en alguna de estas cuestiones, en cómo tomamos decisiones, en cómo nos reunimos, en cómo nos damos feedback, en cómo priorizamos, en qué reglas podemos configurar, en qué comportamientos premiamos y cuáles castigamos, o incluso en conversar profundamente qué es lo que nos interpela la acción y qué valores tenemos. Conversando sobre esto, entendiendo el estado actual, podemos empezar también a diseñar nuestro futuro. Y si recursos humanos, el área de personas, puede diseñar su propio futuro y transformar su cultura como equipo, por supuesto que puede liderar la transformación cultural llevando esta misma herramienta a las conversaciones con el negocio y con todas las áreas que componen las organizaciones. La propuesta es que en la práctica es una herramienta muy, muy nutritiva, los equipos la aprovechan un montón y además tienen la profundidad y la agilidad para que se puedan tomar muchas decisiones sobre muchas áreas de mejora y de oportunidad que detectamos cuando empezamos un poquito a mirar con la lupa cuáles son las barreras o los frenos que nos impiden ser realmente ágiles cuando ya entendimos que el negocio quiere ser ágil y que el mercado me pide ser cada vez más ágil también. Así que con esto les dejo lo que venía a compartir con ustedes, que era básicamente esta herramienta. Les dejo mis canales de comunicación. Es un Linktree, Cynthia Rubinstein, o me pueden ubicar en LinkedIn, en Instagram o en Twitter también. Así que no sé si hay espacio de preguntas, si alguien me quiere hacer alguna pregunta o algún comentario como para poder compartir. Sí, millones de preguntas en realidad. Voy a esta cámara. No, pero surgen muchas preguntas. Está buenísimo tu charla. La gente alguna persona pedía por favor que no se apure, que hable mucho más, porque les está encantando tu charla. Una de las preguntas, mientras la gente, si quiere poner alguna pregunta en el chat, porque tenemos un pequeñísimo delay entre la transmisión y lo que la gente está viendo. Lo que te quería preguntar es, ¿qué pasa cuando esos acuerdos, esos pactos de lo que se permite, lo que no se permite, vos hablabas de los equipos, pero qué pasa cuando de repente tienen diferencia entre distintos departamentos y no hay una política institucional, o de repente en algunos casos entre un departamento y otro pueden ser hasta contradictorios esos pactos, esos acuerdos? ¿Qué sugerís hacer? Sí, buenísima pregunta.
Me dijeron que tenía 20 minutos, yo puedo dedicarme 20 minutos más a responder solo esa pregunta, pero es muy interesante porque esa pregunta responde a un mindset tradicional donde hay un trabajo relacionado con los hilos, ¿no? Donde hay particularidades y subculturas, y todo el tiempo tenemos las microculturas, y las culturas también nos dan identidad. Yo creo que en ese sentido nosotros no queremos que los equipos pierdan su identidad, sino que lo que queremos es trazar puentes culturales. Entonces, por un lado, visibilizar esas diferencias, poder explicarle a los equipos qué consecuencias tienen esas diferencias a la hora de generar coherencia y consistencia en el proceso de transformación, y poder sentarnos en una mesa a conversar abiertamente sobre esas diferencias, porque creo que muchas veces esas diferencias son oportunidades para crear el escenario del futuro que queremos trabajar juntos. Entonces, en principio mi consejo es visibilizar que esto existe, llamar a una mesa multidisciplinaria para conversar sobre las consecuencias que tiene sostener estas diferentes o estas tensiones. Las tensiones son parte del proceso de transformación. No hay transformación sin dolor, no hay transformación sin tensión, pero nosotros desde Seres de Personas y más como agilistas venimos a compartir y de alguna forma a acelerar el proceso de conversación que nos va a llevar justamente a la oportunidad de poder ajustar y crear puentes que nos comuniquen y que hagan que sea una mejor versión superadora, que no sea ni una ni la otra, sino que realmente podamos construir una versión que sea totalmente superadora a la que hoy existe. Acompañándonos y también teniendo mucha paciencia. La transformación no es aprender y apagar una tecla de luz, sino que es justamente el fruto de mucha profundidad, mucha disrupción y también salir de la zona de confort, ¿no? Claro. Cuando hablamos de propósito, me voy a otro tema ahí, tengo varios. Cuando hablamos de propósito, obviamente cuando uno es una empresa chica, el propósito nace de la persona que funda la empresa, la pyme, el emprendimiento, digo, con la convicción de lo que quiere aportar a los demás. Ahora, en el caso de las empresas más grandes, la palabra propósito hoy está muy de moda y en muchos casos termina siendo un cuadro, misión, visión, y ahora tenemos el de propósito también. Pero, pregunta Juan Pablo acá, ¿qué opinás con respecto a pensar en colectivo ese propósito, que obviamente me imagino en empresas ya más grandes? ¿Vos pensás que es un trabajo que se tiene que co-crear o nace de el dueño o el directorio de la compañía y después incluyen y tangibilizan ese propósito en lo que son los servicios, la cultura, los productos y demás? Bien, no, yo creo profundamente en la co-creación de esas premisas, básicamente porque no son frases, sino que tienen que ser cuestiones que reflejen el interés y el engagement de las personas con el futuro de la organización. El propósito nos habla de justamente el futuro de la organización. Muchas veces incluso son co-creadas desde los niveles, digamos, de todos los niveles jerárquicos, no solamente en una mesa directiva. Así que son procesos completamente, para mí, que cuando son inclusivos, en serio, y son profundos, suelen ser mucho más legítimos y mucho más después resguardados y cuidados por los colaboradores. La verdad que es cierto que hay como muchas capas de complejidad cuando hablamos de organizaciones muy, muy grandes, pero también uno lo que puede hacer es no solamente crear el propósito organizacional, sino que los propios equipos tengan sus propósitos en conversaciones con el propósito organizacional. Entonces, por claro, departamento, la pregunta digamos. es, claro, ¿cómo este propósito que es general me invita a mí a crear y a co-crear con mi equipo, con otros equipos, nuestros propios propósitos asociados a este gran propósito que sería como el paraguas? Pero bueno, yo tengo experiencias con empresas grandes donde hicimos una co-creación total del propósito y fue maravilloso. No siempre se ve justamente la herramienta del propósito como algo tan valioso y queda, como vos decís, en una cuestión como muy de marketing y muy de frase pegada en una gigantografía en algún lado, cosa que le resta totalmente valor a lo que implica el propósito, que es la conexión emocional con lo que hacemos y con el futuro de la organización, ¿no? O se define el propósito y después eso no se hace la bajada a lo que permea en lo que es diseño de productos, de servicios, de cultura, ¿no? Digo, porque está bueno el propósito, pero sobre todo está mucho mejor cuando lo alineás con lo que haces, cuando lo pones en acción. Incluso no es bajada, porque si fuera bajada sería algo como declarado desde arriba. Yo creo que bajada en el sentido de tangibilizar. Desde adentro. No creo que es sacarlo hacia afuera y hacerlo tangible con nuestros comportamientos. Por eso primero hacemos el propósito, después decimos, bueno, ¿qué comportamientos valoramos y cuáles castigamos? Porque si no hay consistencia ahí, el propósito no existe. Básicamente, de vuelta, es un bluff cultural, ¿no? Es una frase que nos invita así que sí, es cierto. Mira, hay un ejemplo de Southwest que está buenísimo, que tiene que ver con la alegría, y una de las acciones que más les divierten a los empleados de la aerolínea
es que los empleados una vez cada cierto tiempo van a limpiar los aviones, junto con el personal del avión de a bordo. Entonces, administrativos, todos van a ayudar. Y es como, hay como momentos fundacionales, culturales, que son muy interesantes, donde el propósito de trabajar con alegría se ven plasmados desde las acciones concretas. Yo creo que siempre estamos hablando de que la cultura es las cosas que hacemos el día a día en las organizaciones. Claro. Si eso no sucede en términos de hechos, es simplemente por la galería, como se dice. Sí, totalmente. ¿No? En el Marketers de mayo, Diego Luque, un colega tuyo, en realidad dedicado más a la parte de estrategia de propósito de marcas, no a la parte de recursos humanos, contaba un caso de Argentina justamente que se viralizó mucho, un caso de un bar que decía, se decía inclusivo, pero en realidad no tenían rampas, no tenían menú para gente no vidente. Digo, entonces, nada, es muy importante que esto obviamente baje y digo, cuando digo baje, hablo de la tangibilización, como vos decías. Así que bueno, la última preguntita, sé que me pasé unos minutitos, pero quiero aprovechar para hacerte esa pregunta. Así como nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser jefes. Y este es un congreso que en realidad no va dirigido solo a gente de recursos humanos, sino que en realidad a muchos emprendedores, empresarios y gerentes que tienen personas a cargo. ¿Qué sugerencias le das vos para desarrollar sus habilidades de liderazgo, para poder potenciarse como líderes y poder alcanzar esos resultados? Bueno, otros 20 minutos más, pero lo voy a decir como básicamente que creo que hay que creer en la gente. Cuando uno cree en las personas y cree que las personas hacen los resultados y que las relaciones entre las personas hacen los resultados, empezamos a invertir tiempo y energía justamente en la posibilidad de conectarnos con nuestro rol de líder más humano. El rol de líder transaccional que conocíamos en el pasado, para mí ya fue. Estamos hablando de un líder que transforma y transforma justamente a partir de la humanidad que puede gestionar esta complejidad. Los equipos hoy tienen que hacer un montón de cosas sin saber, porque realmente la incertidumbre es muy alta, o sea, no tenemos el nivel de certeza que teníamos antes, no teníamos la información de la forma tan anticipada que teníamos antes, y en toda esa incertidumbre, en toda esa neblina, tenemos que avanzar, empoderar a la gente, darle información, darle motivación, pero en particular humanizar nuestra relación. Los líderes somos personas vulnerables, nos pasan un montón de cosas, tenemos un montón de dudas, al igual que nuestros colaboradores, y en ese sentido poder ser líderes cercanos, ser líderes que contemplemos justamente la complejidad en la que vivimos, ser líderes sensibles, ser líderes empáticos, para mí es el momento hoy para poder probar esto. Y es cierto que esto implica también de construir muchas cuestiones relacionadas con el poder. Nos dijeron que una vez que éramos jefes teníamos el poder, ¿no? Y hoy por hoy sabemos que el poder concentrado en relación al liderazgo lo único que hace es que yo sea el cuello de botella de mi equipo y que jamás me puedo ir de vacaciones sin estar tranquilo porque sé que me van a llamar los primeros 5 días seguro para preguntarme todo tipo de cosas. Tenemos que liberarnos de esa premisa de que tenemos que saber todo, de que tenemos que decidir todo y empezar a formar a nuestras personas y darles confianza y empoderarlos para realmente poder construir equipos multidisciplinarios. Nosotros como líderes ser cada vez más estratégicos, ¿no? Tener un pensamiento que nos permita ir un poquito más allá del día a día y para eso necesitamos nuestros equipos. Así que confíen en la gente. Me encanta. Tienen mucha ganas. Cintia, podríamos estar horas charlando, me encanta. Te comprometo en público a que vengas al próximo Marketers presencial, que esperemos que sea presencial en 2022, que son los 15 años. Así que bueno, te esperamos. Ojalá. Ya quedaste comprometida. ¿Un libro que recomiendes? Bueno, el mío en principio. Excelente. El mío en principio y... hay un libro muy tradicional que me gusta recomendar para líderes. Lo tengo acá a mano. Es un libro muy, muy tradicional, pero no deja de causarme mucha gracia. Es este libro que está acá. Es el libro de Warren Bennis. Ustedes saben que Warren Bennis para mí es como una especie como de Mahatma Gandhi del liderazgo. Tiene toda la filosofía. Y él escribió este libro que dice: conducir gente es tan difícil como arrear gatos. Los que tenemos gatos sabemos de qué se trata. Jamás podríamos arrear a 5 o 6 gatos y indicarles hacia dónde ir. Y lo que hace Warren en este libro, que es un libro muy icónico y tradicional del management, es entrevistar a líderes de todo tipo de industrias, donde les preguntan qué es lo más difícil de tu trabajo. Y siempre lo más difícil del trabajo es justamente conducir equipos. Así que los que tengan ganas y resuenen con esta complejidad, miren este libro. Este libro es ¿Los líderes se pueden hacer? Bueno, obviamente los que trabajamos en formación de líderes sabemos que sí se puede hacer, pero que no es nada fácil. Así que les invito a leer ese libro. Me encantó. Sin un gusto estar en contacto contigo. Gracias por haber sido Marketers. Y bueno, te esperamos en la próxima edición. Nos vemos. Gracias, bye.